Para estar bien informado, minuto a minuto, escuche La Hora de la Verdad. Somos la opinión en la radio. Señor don Ernesto Araujo, ex canciller de Brasil, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando, ¿cómo está? Placer estar acá. Pues bien y muy preocupado con lo que está pasando en el Brasil porque hay quejas y denuncias y movimientos, todos insistiendo en que hubo fraude en las elecciones de Brasil. Y todo eso gira, me parece, usted nos lo dirá, alrededor del famoso voto electrónico. El voto electrónico que se abandonó en países muy civilizados y muy adelantados que entendieron que el voto electrónico era un camino al fraude o por lo menos a la controversia. ¿Qué está pasando en el Brasil, don Ernesto? Sí, es una revuelta que va más allá incluso del tema de una sospecha de fraude electoral. Eso es algo que están nutriendo esta revuelta, pero no es solamente eso. Es una sensación de que se le fue completamente de la mano a la Suprema Corte, que hoy prácticamente es quien gobierna el país, interfiere con los otros poderes, el Congreso tomado o dominado por una élite política complaciente que no hace nada lo que debería hacer por la Constitución para limitar al Poder Judicial y como consecuencia una destrucción de las libertades fundamentales del pueblo. Se está cortando el derecho a la libre expresión, se está cortando prácticamente el derecho a la propiedad. Ayer el juez de la Suprema Corte, que está coordinando, digamos, toda esta represión a la revuelta de la población, decretó, bueno, sin el derecho de hacerlo, el congelamiento de cuentas de 40 empresas que dice son sospechas de financiar las manifestaciones. Pero realmente la cuestión de un posible fraude es muy determinante en este sentimiento. Hay evidencias que apuntan en ese sentido, no hay prueba, pero lo que pasa es que la Corte Electoral, que también es presidida por jueces de la Suprema Corte, no le da la transparencia que tendría que darle, porque las investigaciones que han sido hechas por algunos particulares y por algunos partidos son en la base de los datos oficiales de la Corte Electoral, ¿no? Que encontraron bueno, una cantidad de máquinas electorales donde hay 0 votos para Bolsonaro y centenares de votos para Lula, nunca lo contrario, ¿no? Y hay una diferencia brutal según el tipo de máquinas. Las máquinas más recientes no dan este tipo de anomalía, y en la misma sesión al lado otras máquinas dan esta anomalía. Por ejemplo, ¿no? Hay votos que se cogieron muchas horas después del término del periodo de votación y por ahí va, ¿no? Entonces hay este tema concreto de un posible fraude y hay la sensación más difusa de una pérdida de libertad en manos de un sistema que se ha vuelto, ya no es una democracia en Brasil, ya es casi una dictadura controlada por la Suprema Corte. Dictadura controlada por la Suprema Corte. Dios nos libre. Y mientras tanto, entonces, siguen las manifestaciones porque el presidente Bolsonaro le había pedido a sus seguidores que no hicieran manifestaciones que turbaran el orden público, que protestaran pero que no perjudicaran el desarrollo normal de los negocios en el Brasil. Eso parece que no ha sido escuchado y que continúan las manifestaciones y los bloqueos, ¿o no, don Ernesto? Y no, las manifestaciones son completamente pacíficas, completamente pacíficas. No hay un incidente de ningún tipo de violencia, no hay una ventana quebrada, no hay rompida, no hay nada. Y bueno, los bloqueos, lo que pasa, bueno, se interrumpieron cuando justamente el presidente lo pidió, pero desde ayer hay un movimiento
para que vuelvan los bloqueos de los camioneros que están indignados justamente con esta medida del congelamiento, del confisco, digamos, de sus cuentas por la decisión de la Suprema Corte, porque de estas 40 compañías, la mayoría son compañías de transporte rodoviario. Y entonces, desde ayer se habla de que a partir de hoy puede haber un paro nacional de camioneros, y eso genera un paro, o sea, el país para, porque son son lo que da toda la, transporta todo en Brasil prácticamente, ¿no? Y están sintiéndose, digamos, como una vanguardia de este movimiento por el hecho de que les están considerando como si fueran malhechores, como si fueran casi terroristas, por el hecho de que están protestando pacíficamente. Pero se habla de otras cosas, se habla también de un paro general, no solamente de camioneros, se habla de otros movimientos, digamos, de desobediencia civil, pero siempre de una manera pacífica. Hasta ahora el único hecho de violencia ha sido practicado por alguien que se ha identificado como un apoyador de Lula, que ha cogido a algunas personas en la calle con su auto en alta velocidad de manera proposital, casi causó la muerte incluso de niños. Ha sido el único caso que se ha noticiado. Pero y es interesante porque la gente ya no habla en las manifestaciones del presidente Bolsonaro, no es una cuestión de bolsonaristas contra lulistas, digamos. Son personas que se indignan contra un sistema que en realidad es un sistema de represión y un sistema de, digamos, de falsificación de la realidad política, de la vida política del país. Don Ernesto Araujo es canciller de Brasil. Nosotros seguimos con la inquietud de las máquinas puestas al servicio de un voto electrónico que después nadie puede controlar. El voto físico, el voto material, ahí está, y tiene cuerpo, y se puede tocar, y se puede palpar, y se puede mirar, y se puede contar. Con el voto electrónico no hay nada de eso. El voto electrónico simplemente obedece a un software y toma una determinación o dice una realidad cualquiera que sea la que le indique el software que lo nutre, y no hay nada más. De manera que los que se quejan nunca podrán demostrar el fraude, don Ernesto Araujo, ¿no le parece? Exactamente. Sí, las Fuerzas Armadas han hecho una evaluación de las urnas antes de la elección y encontraron que sí, son vulnerables a un código externo, un código malicioso, como se dice. No hay la prueba de que ha habido un código malicioso que haya penetrado en el código fuente de las urnas, pero la vulnerabilidad sí se probó, y el hecho de que el Tribunal Electoral no le da la transparencia que tenía que darle a realmente lo que ha pasado incrementa completamente las sospechas. Pero usted tiene completamente razón. El sentimiento de la gente en Brasil es de que el voto tiene que ser algo confiable, y lo confiable exige por lo menos una contraparte física del voto electrónico, que es lo que se había aprobado una vez por Congreso en Brasil algunos años hace, y la Suprema Corte lo casó, lo permitió que se implementara lo que llamamos el voto impreso, ¿no? Que sería el voto electrónico con una contraparte física que iría a una caja y se podría recontar. Entonces, cuando el sistema no le provee a la gente la confianza, no es culpa de la gente, es culpa del sistema. Pero la gente que se queja tiene sus perfiles de redes sociales cancelados, tiene sus cuentas interrumpidas, cuentas de banco incluso, ¿no? Puede ser llevado a la cárcel por querer transparencia del sistema. Entonces, ya no se puede llamar este sistema de una democracia, lamentablemente. Don Ernesto, en medio de estas circunstancias que son de manifestaciones pacíficas, como usted bien nos lo explica, ¿no se ha producido una perturbación en la marcha normal
de los negocios, de la producción, no se han encarecido los productos, no se ha afectado la moneda, o todo está más o menos normal o completamente normal en el Brasil en estas circunstancias tan difíciles como las que usted nos describe? Mire, todavía no ha habido una interrupción de la producción, sobre todo de la producción agrícola, lo que sería realmente trágico si pasara, pero eso es posible porque Lula ha mostrado una antipatía muy grande ante el sector agrícola. Entonces la gente ahora, bueno, no nos quiere y ahora quiere que produzcamos y mantengamos la economía del país. Bueno, pero esto todavía no ha pasado. Lo que está pasando desde hace algunos días es una caída muy grande de los mercados y una subida del riesgo Brasil, del riesgo país. Ayer ha subido 10% el riesgo país, o sea, la diferencia entre la tasa de interés básica internacional y la tasa de interés que hay que pagar en Brasil. O sea, los mercados nacionales e internacionales están perdiendo la confianza en Brasil por las señales que da Lula. El dólar también ha subido, o sea, la tasa de cambio. ¿Por qué? Porque Lula señala que no va a gobernar con equilibrio fiscal. Está pidiendo una enmienda constitucional, incluso que es necesaria, para romper lo que llamamos el techo de gastos, de gastantes, el techo de techo fiscal. Con eso se apunta a una enorme inflación que está con Bolsonaro está completamente bajo control. Ha tenido una de las menores inflaciones los últimos 12 meses con Bolsonaro. Ahora se apunta a una disparada del cambio, a una disparada de la inflación, porque los mercados pierden la confianza en Lula. O sea, creen que va a ser un gobierno sin responsabilidad fiscal. ¿Por qué hace eso Lula? Porque quiere pasarle más dinero a la gente directamente o indirectamente por medio de los mecanismos de auxilio. Pero que les vale aumentar nominalmente el valor del auxilio si la inflación viene y destruye este aumento con una reducción real, ¿no? Pero es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque en realidad quiere comprar a la gente, digamos, quiere seguir con su política de los años anteriores, de su gobierno anterior, de crear una población dependiente de un auxilio estatal que se vuelva en un conjunto de votantes automático de Lula. Y la inflación o la economía no le importa. Lo que quiere es ese dominio político. Curiosamente lo que estamos viendo en Colombia que se hace, ¿no? Los auxilios a los viejitos, a las madres cabeza de familia, con dinero que no se sabe de dónde va a salir, pero que va a afectar la cantidad de dinero en circulación y que va a golpear la inflación y que va a golpear la economía del país y la confianza. Usted dijo varias veces esa palabra que es clave en el desarrollo de una economía cualquiera, la confianza que merezca al interior y al exterior de los mecanismos productivos. Don Ernesto Araújo, ex canciller de Brasil, un abrazo muy estrecho y que Dios tenga compasión de esta América Latina. Sí, un gran abrazo y espero que Brasil sea parte de un movimiento de vuelta a la racionalidad y a la dignidad de nuestros países, en Colombia también. Muchas gracias. Ernesto Araújo, ex canciller del Brasil, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Y ténganlo presente, los regalos que Lula quiere dar para ganarse la voluntad del pueblo, los 500,000 pesos de aguinaldo, los 500,000 pesos de una pensión de jubilación no ganada, exactamente el mismo sistema. Nada cambia. Allá es en Brasil, aquí es en Colombia. Ernesto Araújo, ex canciller de Brasil, estaba con nosotros en la hora de la verdad. 8 de la mañana, 2 minutos.